Hola hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Este video lo hago porque quiero contar mi experiencia de cómo fue mi bautismo en el Espíritu Santo y Fuego para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. La más sublime y escogida alabanza es para el nombre del Señor Jesús y el único propósito de ese video es glorificar su nombre y que tú, amigo y amiga que todavía no tienes el Espíritu Santo y Fuego, que clames, que gimas, que intercedas fuertemente, porque si llega a sonar la trompeta y no tenemos el Espíritu Santo y Fuego, pues nos quedamos a 7 años terribles de tribulación. Primero quiero poner un contexto de quién soy yo, de dónde soy y cómo fue que llegué a caminar, ahora sí en serio, de la mano del Señor Jesucristo, después de llevar una juventud como tan desordenada y tan vacía. Bueno, yo soy Laura Niño, a la fecha de este video, 23 de junio del 2026, yo tengo 25 años, nací en Bogotá, Colombia, en el seno de una familia pues humilde. La verdad, nosotros no somos de familia adinerada, nada, completamente humildes, y yo nací en el seno de una familia católica y me crié en un colegio católico en donde aprendí más exactamente valores salesianos, valores marianos. Así que como mi espiritualidad, gracias a mi mamá, siempre fue muy reforzada. O sea, yo siempre tuve muy presente a Dios. Pero yo recuerdo mucho que cuando yo estaba en el colegio, a mí me llamaba mucho la atención las actividades que tienen que ver con la parte religiosa, ¿sí? Las eucaristías, involucrarme mucho con lo que tiene que ver a Dios, porque yo siempre sentí mucho, como siempre vi mucho la mano de Dios en mi infancia, en mi adolescencia, y siempre me sentí una persona muy bendecida. Entonces Dios siempre ha estado muy presente en mi vida, pero en mi infancia, en mi niñez, en mi adolescencia, yo practiqué el catolicismo romano. La palabra de Dios es muy claro cuando dice en Apocalipsis que el catolicismo romano es la gran ramera. Por tanto, que la idolatría y los que practican idolatría, adoración a yeso, los que le rezan a Pablo, Lucas, Juan, no heredarán el reino de Dios, porque eso es idolatría y Dios considera la idolatría como una prostitución espiritual. Pero pues en mi juventud a mí no me enseñaron esto, ¿sabes? Era algo que yo daba por hecho, que no se cuestionaba, porque no hubo nadie, realmente, es así de simple, no hubo nadie que me enseñara cuál era la verdadera doctrina, no tenía un evangelio de sana doctrina. Por tanto, pues lo normal, y por el contexto de mis abuelos, era el catolicismo romano. Más o menos cuando yo tenía 12, 13 años, mi mamá empieza a sentir hambre de Dios y ella empieza a asistir a una iglesia cristiana, pero esa iglesia cristiana era apóstata. Allá había células, allá había pastoras, bueno, en fin, lo que yo ya todo hoy sé, que es una doctrina errónea. Así que así transcurrieron pues 22 años de mi vida, como que estando y volviendo en mi relación con Dios, pero nunca fue algo firme ni serio. Y yo durante mi tiempo de colegio, entonces pues yo estaba en el catolicismo romano, pero entré a la universidad y me terminé a alejar completamente de Dios, porque el ambiente de la universidad es demasiado pesado. Se ve, pues se normalizan muchas ideas socialistas, se ve súper normal los temas tan delicados como el aborto, como el feminismo. Pues gracias a Dios y también gracias a la crianza que me dieron mis papás, yo no caí en drogas, pero sí fui muy responsable de la fornicación. Yo tenía una vida completamente desordenada, sin temor de Dios, y pues eso a la larga me provocó muchas heridas emocionales, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios dice muy sabiamente que el varón dejará a sus padres y se unirá a una sola mujer. Pero cuando uno está joven, uno hace las cosas al revés, ¿cierto? Primero fornica, primero busca el placer momentáneo y de últimas deja las cosas de Dios. Y pues eso trae consecuencias. Entonces así me pasó a mí. Yo duré el tiempo de la carrera, incluso después de la carrera, muy adentrada en la fornicación, vistiéndome mal. Yo me vestía como una prostituta, amanecía en discotecas bailando música de Karol G, Bad Bunny, toda esa basura del diablo. Y eso era normal. Para mí esa era mi vida normal. En el 2022, finalizando, yo empiezo en una iglesia cristiana, pero es una iglesia cristiana es apóstata. Entonces no quiero referenciar nombres, pero es una doctrina calvinista en donde te enseñan que la salvación no se puede perder, que tú eres salvo, siempre salvo, que
no está bien criticar ni juzgar, que solamente Dios puede juzgar. Bueno, en fin, las torceduras que ustedes se imaginan. Y yo llevaba en ese momento un cristianismo demasiado light, demasiado relajado, ¿sabe? Nunca un ayuno comprometido, nunca santidad total, nada. Pero también parte por mi responsabilidad, porque yo no tomaba la Biblia y no la leía de forma disciplinada. Y cuando uno lee la palabra de Dios, se le quita la venda de Satanás. Y omití decir también que yo tenía muy arraigada en mi cabeza la idea del socialismo. Entonces yo recuerdo en serio, y que yo ahorita me pongo a pensar y siento como pena de mí misma, cuando yo tenía debates, cuando se tenían discusiones sobre partidos políticos. Entonces era tipo que yo defendía el socialismo con pensamientos revolucionarios tontos, porque ahora cuando uno medita la palabra de Dios y cuando uno entiende, oiga, Dios creó un orden, ese es el derecho, pero Satanás todo lo quiere tergiversar. Y entonces yo era fanática realmente de Gustavo Petro. Y mira que una cosa curiosa que yo también me puse a meditar, y es, en ese momento yo era fanática de Gustavo Petro y ni siquiera me importaba, oiga, en qué cree esa persona, oiga, ese personaje político en qué cree, a quién adora, qué alaba, cuáles son sus ideas. No, para mí era una creencia ciega, inmadura e ignorante de lo que ahora ya puedo ver. De tal forma que contemplaba cosas o tenía en cuenta cosas que hoy me doy cuenta que es basura. Y hoy que yo miro hacia atrás y digo, 4 años atrás, a mí por qué no me importó las ideas, por ejemplo, cuál es la religión o qué adora o qué defiende, por ejemplo, Gustavo Petro, una persona por la que yo tanto me peleaba, por la persona a la que yo tanto realmente defendía, incluso, es que era muy tonta. Y hoy que yo me doy cuenta cómo esa persona blasfemó en contra de Dios, cómo se burla de Dios, cómo adora culturas y creencias del chamanismo, de la brujería, yo digo, wow, es increíble todo lo que uno hace cuando está en ignorancia, cuando no está tomado de la mano de Dios, lo normaliza todo y es así, es como una ceguera. Retomando, bueno, en el año 2022, entonces entro a esa iglesia apóstata y pasa el 2023. 2023 fue un año feo para mí porque hice cosas de las que me avergüenzo mucho, me alejé demasiado de Dios, ¿sabes? Como que una versión que ni yo misma conocía de mí misma. Así que fue un año donde cambiaron muchas cosas, donde yo tuve que aprender a perdonarme, porque también hice muchas cosas de las que hoy me arrepiento, y obviamente que ahora le pido perdón a mi Señor de las cosas que cometí en ese año. Caí tan bajo yo en mi valor como persona que pues ahora le pido perdón a Dios y que Dios tenga misericordia de mí. Terminando el 2023, en cuestiones como sentimentales, yo me doy cuenta que realmente como que Dios ya me empieza a llamar y yo empiezo a sentir, no, esta vida mía está desordenada, esta vida mía está muy desordenada, no tiene como sentido, no tiene como propósito ahora mismo. Entonces, al terminar el 2023, tuve problemas emocionales y ahí fue donde yo sentí que realmente Dios me estaba llamando, como que Dios dijo, ya, basta, por la gracia y por la misericordia de Dios, Dios ya me empezó a llamar y yo ya empecé a sentir como ese quebrantamiento, ¿sabes? Como que llega un momento en el que, si no es porque Dios se quita las vendas, uno sigue ahí, esclavizado al pecado, y en serio ama el pecado. Uno ni siquiera es consciente de lo que está haciendo mal y lo normaliza. De tal forma que, bueno, empezó entonces el 2024 y yo seguí asistiendo a esa iglesia cristiana. Pero toda mi vida seguía como igual, sin una relación seria con Dios. Yo ocasionalmente salía en esa iglesia a evangelizar, pero yo nunca sentí el fuego del Espíritu de Dios. Es más, con vergüenza y todo yo lo digo, yo ni siquiera sabía que existía el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Yo decía, bueno, sí, yo estoy haciendo las cosas bien, ya no estoy fornicando, no fumo, no tomo, no me alcoholizo, no robo. Sí, yo soy una persona moralmente buena. Pues resulta que en el cielo no hay personas buenas, hay personas arrepentidas que cargan su cruz y que siguen al Señor Jesucristo.
pasó ese 2024, también en la parte profesional crecí mucho. Bueno, yo cuento solamente como la parte espiritual, pero a nivel profesional pasaron muchas cosas en mi vida que yo vi la gracia y la misericordia de Dios que me permitió estar en lugares donde yo quería estar. Me permitió conocer personas pues increíbles, yo aprendí demasiado. Pero muy en el fondo, yo seguía sintiendo que algo falta. O sea, como esa sensación que el ser humano muy bien tiene cuando sabe, acá falta algo. Aquí no está la plenitud que mi alma necesita y para la que mi alma fue creada. Entonces pasó el 2024 y yo me iba a bautizar en esa iglesia. Pues yo sé muy bien que el bautismo en agua es una de las obediencias, uno de los principios en donde el ser humano muere a su vieja naturaleza, muere juntamente con el Señor Jesucristo y empieza a nacer la nueva naturaleza que es Cristo Jesús en nosotros. Entonces es participar en la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo por medio de la obediencia y la fe en Jesucristo. Entonces, en el mes de noviembre del 2024, yo me iba a bautizar en agua. Y resulta que para ese mismo mes, yo creo que Dios ya lo tenía todo planeado, para ese mismo mes yo me inscribí para la media maratón en Neiva. Yo participé en una media maratón de Neiva. Y justo ese día de la media maratón, yo no me bauticé, pero se bautizó mi mamá. Bueno, yo dije, bueno, ya es noviembre, ya lo voy a dejar para más o menos enero, febrero del otro año que continúan los bautismos. Ok, voy a estar más preparada, pues mejor tiempo. Bueno, eso pensé yo. Y pues efectivamente así, culminó ese año, empezó el 2025 y como la segunda, tercera semana del 2025, en esa iglesia hay como un curso bíblico que se llama discipulado. El discipulado es como su nombre lo dice, preparación para ser un discípulo y por ende, con ese cartoncito que te dan, ya estás apto para bautizarte. Ojo, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Acaso en ese versículo, cuando este varón creyó, le dijo a Pablo, oye Pablo, dame mi cartoncito para que yo sepa que ya me puedo bautizar? No, es creer y arrepentirse. Y apenas uno se arrepiente, rápido busca el bautismo en agua. Bueno, así que yo inicié ese curso de discipulado porque, como les digo, en la ignorancia, yo no había tomado mi Biblia, no la había leído completamente. O sea, repito, yo acá no le estoy responsabilizando ni echando la culpa a ninguna iglesia, sino es la responsabilidad propia que es derivada de la ignorancia. De tal forma que empiezo yo ese discipulado y mira cómo actuó Dios. Es que sabes que eso es impresionante. Empieza el discipulado y bueno, empezando que acá lo daba una mujer. La mujer enseñaba a los varones. Y en la segunda semana de la clase, el tema 1 era la salvación. Entonces recuerdo que yo estaba en la silla y la muchacha que es joven preguntó, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿La salvación se puede perder o no se puede perder? Entonces yo decía, ¿la salvación se puede perder o no se puede perder? Yo en mi dentro decía, pues sí, la salvación se puede perder. Porque si yo una vez estoy caminando con Jesús y me aparto, pues ya no va a ser salvo. O sea, es que es algo que incluso lo dicta la propia lógica. Porque si la salvación no se pudiera perder, pues entonces no habrían personas en el infierno. Todo el mundo sería salvo. Muchas personas respondieron en la sala, no, la salvación no se puede perder, salvo siempre salvo. Perfecto. Ahora resulta que del transcurso de la primera a esta segunda sesión, creo que la primera fue la presentación y la segunda sesión fue ese tema de la salvación y en la tercera pues así se iba desarrollando la cartilla que nosotros teníamos que comprar para el estudio. Así que en el transcurso de esa segunda a esa tercera semana, yo abro YouTube y, o sea, fue en serio Dios. Yo abro YouTube y me aparece un video del Pastor Francisco. Y en ese video el Pastor Francisco estaba preciso hablando de la salvación. Entonces yo decía, yo no lo puedo creer. Yo apenas terminé de ver ese video, yo dije, yo no lo puedo creer. Yo, ¿en dónde estoy metida? O sea, fue un choque completo de lo que me habían enseñado, de lo que yo misma quería y lo que realmente es la verdad. O sea, porque pues sí, muchas veces uno quiere una religión que le dé 3 palmaditas en la espalda y le diga, así estás bien, amigo, estás por el camino perfecto, estás haciendo todo bien. Dios te ama, Dios es amor,
tú no cambies, tú no te preocupes. Y resulta que cuando tú te confrontas con la palabra de Dios, cuando en serio lees la palabra de Dios, tú sientes que la palabra de Dios te da un cachetadón. O sea, literalmente sientes que la palabra de Dios te sacude y te dice, hey, vas por mal camino, vas camino al infierno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a arrepentir o vas a seguir por tu camino? Sí, ya, eso ya es libre, eso sí es el libre albedrío de la persona. Pero el calvinismo, entonces esta doctrina de demonios, lo que hace es prácticamente que engañar a la persona o la hace estar bajo un estado de ilusión, como de mentira, en donde le dicen, no, no importa lo que tú hagas, tu salvación no se va a perder, solamente se pierden los que están predestinados a perdición. Es un cuento muy extraño en el que ellos mismos tuercen las escrituras para su propia perdición. Insisto, es como querer crearse un evangelio a su propia medida, a su propia conveniencia. Esto es terriblemente malo, porque hay personas calvinistas en el infierno. Incluso Calvino está en el infierno por haber torcido la palabra de Dios y haber puesto un evangelio diferente. Porque Pablo dijo en Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo, los mismos apóstoles están hablando, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. Repito, sea anatema, sea maldito. Entonces es muy importante buscar siempre la verdad y perseguirla. Y bueno, y retomando cómo fue el tema de encontrar la prédica de sana doctrina, es que esto sí me parece increíble. Yo entro a YouTube y preciso, o sea, es que sí, lo que yo me acuerdo es que yo entro a YouTube y preciso me apareció un video del pastor Francisco hablando de la salvación. Y yo dije, ¿what? Aquí está la verdad, aquí está la verdad. Entonces yo encontré las 54 evidencias de que la salvación, encontré las 54 evidencias bíblicas de que la salvación sí se puede perder. Eso es un estudio del pastor, no es un estudio mío. Pero cuando yo vi, de hecho, lo primero que yo hice fue ver muchos videos del pastor y yo dije, esta es la verdad. Pasa algo en la vida de una oveja. Las ovejas son las personas que realmente están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Ojo, hay dos tipos de personas, las cabras y las ovejas. Las ovejas escuchan la palabra de Dios, escuchan el evangelio y dicen, acá fue, esta es la verdad, esta es la verdad. Esta no es leche adulterada, esta es leche de verdad. Y eso pasó en mí, como que el Espíritu de Dios me dijo, hey, acá, sí, acá es. Y yo sentí pues esa convicción de seguir viendo, escucha, y yo sentí esa convicción de seguir escuchando las prédicas y pues obviamente contrastando con lo que dice la Biblia, porque esa es otra. Tampoco hay que creer que solamente porque algún pastor dice una pequeña parte de la verdad, ya es de sana doctrina, no. Hay que evaluar todo. ¿Qué dice esta persona de la salvación? ¿Qué dice esta persona de la santidad? ¿Qué dice esta persona del pastoreo de mujeres? ¿Qué dice esta persona de los dones? ¿Qué dice esta persona del Espíritu Santo? Y todo se compara con la palabra de Dios. Ese es nuestro punto de referencia, la Biblia. No lo que nos dice un hombre, no lo que nos dice una iglesia, es lo que nos dice la Biblia. Y qué mejor que una Biblia Reina Valera de 1960. Listo, entonces yo seguí viendo todas las prédicas y dije, wow, aquí es. Y en un video él dijo, si usted está en una iglesia apóstata, una iglesia de perdido, si usted está en una iglesia apóstata, una iglesia en donde no predican la palabra de Dios bien, lo primero que usted tiene que hacer es salir corriendo y no se despida. Pues ahí yo sí fallé, porque yo lo que hice fue tratar como de exhortar al pastor y yo le dije, mire, es que acá hay evidencia de que la salvación sí se puede perder, de que si uno, como dice Juan 15:6, todo pámpano que en mí no permanece será cortado y echado al horno de fuego. Entonces pues ahí me dio un argumento todo rebuscado y yo dije, no, definitivamente pues ellos no son bebés, ellos están completamente conscientes de lo que piensan, de lo que creen y pues bueno, ya sé rogar por él y que Dios tenga misericordia para que Dios trate con ellos. Entonces yo le envié un correo al pastor Francisco. Mi correo fue como muy conciso. Yo le dije, pastor, la verdad, yo estoy arrepentida, yo me quiero bautizar y yo quiero recibir al Señor Jesucristo de verdad, ¿sabe? Yo estoy consciente que en donde yo estoy ahorita nos están enseñando prédica de sana doctrina, pues yo quiero hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Estoy arrepentido de todos mis pecados, me arrepiento de tal y tal pecado, perfecto. Pero obviamente yo no le estaba confesando mi pecado, sino para que se entendiera de que hay
había un verdadero arrepentimiento. Pues resulta que ese correo yo le envié más o menos en febrero, finalizando febrero, marzo, y él me respondió. Me dijo, bueno, gloria a Dios por tu vida. Ahorita en esas fechas, que eso fue como más o menos finalizando abril, va a haber campañas de bautismo en Chile. El pastor es de México, el pastor Francisco es de México. Cuando él me respondió, yo pensé que las campañas de bautismo se iban a organizar en México. Y yo dije, wow, espectacular México, me parece súper bonito ese país. Pero dijo, no, va a ser en Chile. Y yo, o sea, imagínate, voy a bautizarme y también voy a conocer el país. Pues yo fui sola, casi que no le avisé a nadie. Yo fui como en mi casa, bueno, prácticamente fue así. Papi me voy a ir a bautizar y mi papá hizo una cara como de, pero es que yo no soy bueno en convertidos, o sea, para algunas personas lo que uno hace es locura, ¿sabes? Pero bueno, en fin, después de que yo le envié el correo al pastor Francisco, él dijo como, gloria a Dios por tu vida, qué gozo que hayas vuelto a los caminos de Jesús. Sí, o sea, súper cálido. Y me dijo, va a haber campañas de bautismo y de evangelismo en Chile, ¿quiere decir? Y yo, claro que sí, a mí me gustaría ir a bautizarme y también pues a conocer un poco el país. Dios fue tan misericordioso que aparejó los recursos para que yo fuera. Y durante este transcurso, entre que envié ese correo y yo iba, entonces yo terminé, me vi muchas prédicas y yo, en mis fuerzas, yo quise hacer como los cambios que yo tenía que hacer. Entonces yo boté mucho maquillaje que tenía. Yo era una mujer muy vanidosa, boté los pantalones. Sí, o sea, procuré hacer los cambios. Pero aún dentro de mí seguía como esa vieja naturaleza. Yo seguía todavía muy viciada del viejo hombre. Y antes de que fuese el bautismo, a nosotros nos hicieron una entrevista en donde realmente sabíamos, o en donde realmente el pastor quería hacernos saber qué significaba en sí el bautismo. Esta cuestión de que muchas personas se bautizan por emoción. ¡Ay, qué chévere! Sumergirse en agua, ¡ay, qué chévere! No, eso es un compromiso serio, eso es caminar en serio con Jesús. Y a pesar de que a mí me hicieron la entrevista y esto, todavía seguía yo muy viciada de mi vieja naturaleza, el entorno era pesado. Entonces yo decía, bueno, yo quiero recibir el don del Espíritu Santo y fuego cuando yo salga del agua. Sí, pues algunas personas son bautizadas antes, durante o después del bautismo en agua. La verdad, yo seguía teniendo muchas dudas, no de bautizarme como tal, sino de los cambios, cómo me guío, cómo me apoyo. Y ahí fue donde yo empecé a buscar desesperadamente la palabra de Dios. Llegó esos finales de abril, yo viajé, Dios me guardó todo el trayecto y cuando yo llegué allá a Santiago de Chile, en la casa de la familia Ramírez, del hermano Osvaldo Ramírez y la hermana Susi, gloria a Dios por sus vidas. Como les había contado, yo antes de ir a la campaña de Chile quería conocer un poco de Viña del Mar y de hecho ya Dios me permitió predicarle a dos muchachos que estaban pues emborrachándose y orar por esa ciudad que estaba muy perdida en drogas y pues en fornicación. Esa es mi cara de confusión porque no tenía internet, pero bueno, pude solucionar el tema de los datos y en general pues Viña del Mar es una ciudad muy hermosa, pero pues yo vi demasiado pecado, vi mucho ateísmo, mucho descontrol, pero aún así yo pude ver la gloria y la misericordia de Dios con semejantes paisajes, personas muy agradables y bueno, me tardé allá 2 días, después llegué, saludé a todos los hermanos en Peñaflor, esas son algunas imágenes del lugar tan hermoso donde fuimos bautizados, esto es en la finca de la familia Ramírez, precioso, fue muy lindo, muy agradable el lugar, algo del metro y justo acá, cuando la noche que yo llegué estaban haciendo concurso de preguntas bíblicas, entonces cada uno respondía y nos compartíamos dulces de cada uno de los países. Habían hermanos de México, de Chile, de Argentina, de Perú. Fue muy enriquecedor poder conocerlos. Al siguiente día fue la predicación, los bautismos y yo estaba sumamente gozosa porque el Espíritu de Dios se movió de una forma sobrenatural. Era normal ver a niños haciendo la palabra de Dios, niños con una talla espiritual muy grande. Entonces fue un tiempo muy ameno y cuando terminamos hicimos una fogata, como una velada, duramos toda la noche compartiendo, cantando alabanzas al Señor.
disfrutando de la presencia de Dios. Creo que ha sido uno de los momentos más especiales que yo he vivido en toda mi vida, junto con también la hermanita Vanessa, el hermano Benjamín, gloria a Dios por sus vidas. Vimos liberaciones, el derramamiento de la presencia de Dios, y fue una de las mejores experiencias que Dios me ha permitido compartir con el cuerpo de Cristo. Acá le dejo algunas de las imágenes y gloria al Señor Jesús. Yo cantaré de la bondad de Dios. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre. La unción del Espíritu los va a sacar fuera y se va a romper el poder del diablo. Los atamos y no vuelven a molestarla. Es una orden. Pisamos a esas serpientes, ese escorpión, ese dragón, en el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y aquí en Santiago, cuando ya estaba a punto de irme a tomar el vuelo, hablé con un muchacho Wilson, al cual le prediqué el Evangelio del Señor Jesucristo por la gracia de Dios. Le invité a que se arrepintiera, a que lo aceptara nuevamente en su corazón porque es apartado, y le ruego a mi Dios para que pues Wilson haya vuelto a los caminos del Señor Jesucristo, si es la voluntad de mi Padre en su tiempo. Entonces estoy muy agradecida con Dios por haberme permitido conocer a la hermosa familia en Cristo Jesús. Yo le ruego a mi Dios que me permita volver pronto a Chile. Algo muy poderoso va a pasar allí, y gloria al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Yo pude realmente entender qué es la fraternidad del cuerpo de Jesucristo. Y yo pude realmente ver con mis ojos y presenciar, ¿sabes? Como que estar convencida de qué es un cuerpo de Cristo en santidad. Para mí no era normal, o sea, para muchos le puede parecer básico, pero el hecho de que una mujer use falda habla mucho de la obediencia, no tanto de la apariencia, sí, que no es por lo que quiera aparentar, sino de la obediencia, o sea, cómo la persona muere a sí misma. Y así yo pude ver muchos ejemplos de santidad y de personas que han tenido realmente experiencias con Dios. O sea, imagínate, yo en la sala me sentía como, oh, ¿what? ¿En serio? ¿Hay ese tipo de iglesias así? Porque yo estaba acostumbrada a una iglesia completamente, pues todo lo contrario, ¿no? La permisividad, como todavía la música del mundo, como las costumbres mezcladitas y todo eso. Entonces para mí eso fue nuevo. Yo dije, aquí es, gracias Señor por ponerme en este ministerio, gracias Señor. Sabes, como que tú, como dicen los mexicanos, se cae el 20 y realmente entiendes muchas cosas que pues antes ignoradas completamente. Y yo encuentro ese cuerpo de Cristo tan cercano, tan ameno, tan especial, sentí tanto amor. Y yo dije, wow, gloria a Dios, esto hay que atesorarlo, esto hay que cuidarlo mucho. Bueno, se llegó el día del bautismo y eso fue los últimos días de abril, entre el 29 y el 30 de abril. Y yo me sumerjo en agua. Y para mí fueron muy especiales las palabras que Dios me dijo a través del siervo Francisco Israel. ¿Sabes? Como que uno dice, realmente Dios siempre ha estado conmigo. Se confirma esto y empieza a crecer en mí ese hambre de buscar más a Dios, de obedecerlo más, de vivir más para Él. Ahí van los siguientes. Gracias, Padre Santo, por esta vida hermosa rescatada, que tú la trajiste hacia ti. Yo cuando oro por ella siento, ella es predestinada, escogida. Gracias, Dios, te amo, Jesús, te amo, Jesús. Gracias porque tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre preciosa. Tú la has perdonado, la has redimido y limpiado y le has enseñado muchas cosas. No le han creído, pero ella ha estado firme en tu palabra. Gracias, Padre Santo. Derrama tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús sobre su vida. Háblale en sueños. Dale más y más de ti, de tu poder. Dale fuerza y gracia. Muéstrale, mi Dios, los planes que tú tienes en el futuro para ella. Gracias, Padre. Rompe sus cadenas. Rompe sus cadenas.
Dale completa libertad. En el nombre de Jesús te alabamos, Dios. Amén. La otra sostén tu muñeca. Así ahí. La otra tu muñeca. Hoy te bautizamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuego del Espíritu Santo. Reprendemos toda la tiniebla, se va afuera, ella es libre, en el nombre de Jesús. Toda cadena se rompe, toda presión se va. La gracia de Dios sobre esta mujer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tócale, Señor, tócale, llénala de ti más y más y más y más. Gracias, Padre, gracias, Padre. Te adoro, Dios bendito, te adoro, Señor. Que tu gracia sea sobre su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo salgo del agua y no sentí todavía el bautismo del Espíritu Santo y fuego, como pues mis hermanos me habían dicho que sentían como corrientazos, como electricidad en el cuerpo, como que de una vez a algunos se les manifestaban los dones de lenguas, algunos tenían como don de profecía y yo no sentí nada en ese momento, la verdad, siendo sincera. Pero eso es, ¿sabe por qué? Porque yo todavía no estaba bien arrepentida. Todavía tenía muchas cosas que limpiar internamente para que Dios pudiese habitar en ese templo, ¿sabes? Porque pues Dios no habita en un cuerpo inmundo. Dios es santo, Dios es 3 veces santo y su Espíritu Santo mora en cuerpos limpios. Así que, bueno, salgo yo y yo soy consciente, o sea, se acaba esa campaña de evangelismo y yo soy consciente, bueno, tengo que cambiar muchas cosas, tengo muchas cosas que por corregir y me afianzo más en el ministerio. Después de que se acabó la campaña de evangelismo, yo salí realmente como con un entendimiento renovado, ¿no? Por la gracia de Dios. Entendí muchas cosas, como que esa experiencia me sirvió para entender que el cuerpo de Cristo va mucho más allá de 4 paredes. Va realmente de una comunidad que ama, que vive, que anhela al Señor Jesucristo con santidad, con benevolencia. Sabe que son como esas vírgenes sensatas que están realmente esperando al Señor Jesucristo con su vasija llena de aceite. Bueno, y de ahí para adelante entonces yo empecé un reto a mí mismo, un ansia y un hambre de empezar a hacer los cambios para buscar rápido el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Entonces eso fue como en abril, el último día de abril, el bautismo, mayo, junio, julio. Durante esos 3 meses a mí me dio una desesperación horrible porque yo sentía que me iba a perder el arrebatamiento. Yo una vez incluso tuve un sueño de que sonaban unas trompetas y que yo me quedaba. Entonces, o sea, imagínense, yo tenía, eso está bien en cierta parte porque lo obliga a uno a anhelar el bautismo del Espíritu Santo, pero bueno, tampoco tiene que robarle a uno la tranquilidad y la paz, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con Dios da paz, da sosiego, da tranquilidad, pero esto me robaba un poco la paz. Que yo incluso le dije al pastor, yo realmente tengo pánico, yo no me quiero quedar el arrebatamiento, sí, o sea, era una frustración terrible. Y entonces el pastor me dijo, ya revisó que hizo todos los cambios, sí, porque pues uno puede engañar al hombre, pero tú cómo engañas a Dios. Y yo seguía haciendo cambios, yo seguía botando cosas de mi habitación y eso era impresionante. Yo decía, pero qué cantidad de basura, o sea, qué cantidad de cosas que habían en mi casa, que habían en mi habitación, cosas inmundas que mataban a mi pasado. Y bueno, yo todo eso lo quemé, ¿sabes? No le voy a negar que lo que me costó un poco más botar fue la parte de vanidad, como la ropa, el maquillaje, pero nada, yo dije, ¿qué prefiere? ¿Esa inmundicia o el bautismo del Espíritu Santo? No, el bautismo del Espíritu Santo, por supuesto, por supuesto. Uy, qué día tan espectacular, en serio, gracias Padre por este sol tan precioso. O sea, es que eso parece hasta suenan los pajaritos y todo, mire, eso parece un spot, ni mandaba a hacer. Bueno, continuando. Entonces dije, no, sí, faltan hacer cambios, claro, porque la conciencia te acusa, ¿sabes?
gloria a Dios por la conciencia que Dios le pone a uno. Y empezó a hacer los cambios. Y bueno, ya a mitad de julio, con el pastor empezó a organizar el tema de los bautismos en Colombia, porque nos avisaron, los próximos bautizos van a ser en Colombia. Y yo, ¡woohoo! ¡Yes! Me gustó mucho ir a Chile. Yo no sabía que el próximo hacía en Colombia, pero si yo hubiese sabido que en agosto hubiese sido el bautismo en Colombia, yo igualmente hubiera ido a Chile. Fue muy gratificante. Chile es muy lindo, Chile es muy lindo. Me gustó mucho el churrasquito. Bueno, continuando. Empezó, a mitad de julio, estaban gestionando las campañas acá en Colombia. Y pues por supuesto le colaboramos al pastor, todo lo que pudimos le colaboramos. Y les voy a contar, ya después de esa súper introducción, yo espero que nos hayan cansado de mi introducción, les voy a contar cómo fue exactamente el bautismo en Espíritu Santo y Fuego. Entonces acá empieza lo bueno. Se tiene programada para la primera semana de agosto, entre el 7 o el 8 de agosto. Y pues nosotros estábamos ya todos preparados. Iban a venir muchos hermanos, iban a venir hermanos incluso de España, de Perú, de México, de Argentina, de Chile. O sea, no, espectacular. No estoy segura de Chile, pero muchos hermanos de muchos países. Y fue un gusto conocerlos a todos, porque pues nos conocíamos a través de Zoom, pero todavía no nos conocíamos en la vida real. Y fue muy lindo. Entonces nos conocimos. Y el día del bautismo, eso fue un 7 de agosto. Al día anterior, en la madrugada, llegó el pastor Francisco. Nosotros lo esperamos. Entonces llegó el 6, viajó el 6 como en la noche. Y llegó el 7 en la madrugada. Nosotros lo estábamos esperando en el aeropuerto, junto con la hermana Lady y el hermano Cristian. Y les dimos la bienvenida como a más o menos unos 7 u 8 hermanos que también venían con ellos desde México. Conocí a la hermana Susi, conocí a la esposa del pastor Francisco, conocí a Pablito, conocí, bueno, a muchos hermanos que los había visto solamente por Zoom. Y empezamos con el tema de la organización. Nosotros ya teníamos prácticamente todo cuadrado por Zoom. Qué actividades, qué roles iba a desempeñar cada uno, o sea, en esa parte estábamos claros. Resulta que entonces, como llegaron en la madrugada del 7, pues todos estaban súper cansados, normalmente. Y como ya era muy tarde, apenas salimos del aeropuerto, nosotros nos fuimos a la casa de la hermana Lady. Ella nos recibió, o sea, una bienvenida, pero espectacular. Con la torta que decía Gloria al Señor Jesús. Después fuimos a la casa de ella y tomamos caldo con costilla. No, eso fue espectacular y hablamos mucho. El hecho es que nos dio la madrugada y ya como el Airbnb donde se estaban quedando estaba cerca, pues yo les dije que los acompañé porque ya era muy tarde, ¿sabes? Como para irme sola a la casa. Y entonces acordé de quedarme en la misma habitación de la hermana Azu. Y ya, al día siguiente me iba porque pues otros hermanos iban a llegar después y yo sabía que pues toda la casa ya estaba ocupada, por eso no lío. Y eran más o menos como las 4:30, 5 de la mañana del 7 de agosto. Está en la misma habitación del hermano Azu y ella ya se iba a acostar a dormir. De tal forma que pues yo le dije, hermana Azu, ¿podemos orar? Porque pues yo quería como aprender a orar. Sí, realmente yo sentía que mi oración estaba como muy lánguida, muy endeble. Y pues ya son personas que tienen mucho tiempo caminando con Jesús, entonces yo quería aprender. Y la hermana, claro que sí, bueno, y nos postramos, nos arrodillamos frente a la cama y ella empezó a orar. Luego terminó su oración y yo empecé a orar. Préstale mucha atención a ese detalle. Y cuando yo empecé a orar, no habían pasado ni 2 minutos cuando yo estaba empezando a orar, cuando yo estaba en esa posición. O sea, hagan de cuenta que esa es la cama, yo estaba así. ¿Cierto? Pues estaba arrodillada frente a la cama. Y mientras yo estaba en esa posición, entonces yo estaba acá orando y yo sentí que del cielo, de arriba, cayó algo que me aplastó. O sea, obviamente no sentí fuerte, o sea, no sentí brusco, no sentí duro, sino que sentí que algo me abrazó así y me aplastó. Y yo, es como si te pusieran una planeadora encima, así, ¡tra! Y yo me boté al piso. Y yo sentí una gloria impresionante. Yo dije,
esta es la presencia de Dios. Y sí, efectivamente, mientras yo estaba iniciando a orar, sentí la presencia de Dios que me aplastó, ¡pah! Y yo casi rendía al piso. Y yo empecé a temblar. Lo que dicen de que se siente un corrientazo es real. Tú sientes como unos electrocutazos que te mueven la mano y yo no dejaba de mover mi mano así. Y yo sentí unas ganas de llorar, yo empecé a arrepentirme, Señor, perdóname, ten misericordia, ¿sabes? Como que Dios hace que uno traiga a la memoria para confesar todos sus pecados y que ya el enemigo no tenga ningún derecho legal en nosotros para que nosotros ahí sí podamos ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y empezó yo a llorar, a derramar, y empezó a sentir un amor, o sea, pero una tranquilidad, una paz. Y yo abro mi Biblia y empiezo a recitar todo Cantares. Y yo lloraba y yo decía... Con razón las doncellas te aman, Señor. Bendito eres tu santo nombre, Padre. Te alabo, te adoro. Yo bañada en llanto así. Y las hermanas a su apenas orando. Entonces, así yo duré como más o menos media hora o 40 minutos. Y de un momento a otro yo empiezo a hablar como... y como, sí, como tartamudeando, como intentando decir algo. Y pues eso fue el bautismo en lengua. Pero en mi inicio así, como un tartamudeo que se repetía con así. Bueno, y yo no paré de temblar. Después como que cesó y yo sentí una paz y un gozo impresionante. Y pues ese fue el momento en el que el Espíritu Santo me bautizó. Se siente, te repito, un amor, un gozo, se sienten corrientazos, se siente literalmente como el Espíritu de Dios salta sobre ti, estás lleno de vida, estás lleno de, te sientes perdonado, eso es muy importante. A veces uno le pide perdón a Dios, pero hay algo que de pronto no termina de convencerlo a uno, que es, oiga, sí, yo le pido perdón a Dios, yo dejo de hacer este pecado, pero todavía no me siento 100% perdonada. Falta algo, y no, en ese momento se siente una plenitud impresionante. Por supuesto que yo todavía seguía con muchas cosas por cambiar, pero, o sea, es la gracia de Dios que se derrama. Sí, hermanos y amigos, es la pura gracia y misericordia de Dios que se derrama en ese momento, y se siente una plenitud impresionante. Entonces yo decía, wow, eso es impresionante, eso es lo máximo que a mí me ha pasado, eso es lo mejor. Se siente un amor, hermanos. Se siente un gozo, como que el alma encuentra plenitud, el alma encuentra calma. Es como si el Señor Jesucristo te dijera, te perdono. Eso es una paz impresionante, mi amigo. Nada de lo que hay en este mundo te comparas con la presencia de Dios. Absolutamente ninguna felicidad que yo había sentido antes la puedo comparar con la presencia de Dios. Es inigual. Es un amor que rompe todos los esquemas. Es un amor que rompe todas las fronteras. Es pura gracia de Dios. Como te alabo, Jesús. Y entonces ahí, después de que yo fui bautizada, pues bueno, ya en ese momento, ese mismo día, pues yo fui a mi casa, bueno, me cambié, y en ese mismo día fue la campaña de bautismos. Entonces muchos hermanos se bautizaron, fue precioso. Yo empecé a utilizar el don de lenguas, pero todavía seguía como en esa parte de tartamudeo. Y fue muy especial compartir con los hermanos. De hecho, ahí conocí a muchas personas del séptimo batallón de Jesús. Y fue muy hermoso. Entonces se terminó ese día. Al otro día hubo también bautizos, algunos hermanos que faltaran, y campaña y evangelismo. Estudiamos Jonás. Bueno, la campaña del evangelismo se acabó. Entonces eso fue en agosto. Y pues acá empieza como la parte fea de mi historia. Y es que
yo fui incapaz de mantener esa presencia del Espíritu de Dios porque Dios también puso una prueba en mi vida personal. Yo pasé como con un periodo a nivel laboral de incertidumbre y en nuestra casa de escasez que a mí me hicieron alejarme completamente de Dios. Y eso es lo más frustrante, eso es lo más triste, de que alguien que ya probó el don celestial no haya sido lo suficientemente sensata para conservar la presencia de Dios y el Espíritu de Dios en sí, en una tribulación, en una prueba, pues que Dios naturalmente va a permitir para probar nuestra fidelidad. Entonces me alejé de Dios en ese tiempo de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No, mi vida fue un desastre, yo me sentí como derrotada, me sentí muy vencida y decidí como intentar hacer las cosas por mi cuenta. Entonces me alejé, por supuesto, del ministerio. Fue un periodo, pues que no hay ninguna excusa, la verdad. Simplemente que ahora sé que no estoy dispuesta a volver a cometer ese error, sino que en las tribulaciones y en los periodos de angustia me debo fortalecer más en el Señor Jesucristo, buscarlo más, intentar acercarme más a Él con ruego, con oración, con súplica. De ninguna forma yo estoy tratando de justificar alejarme de Dios, sino que es un aprendizaje para mí, que me queda más que claro que aún en las tribulaciones es cuando más agarrada de la mano de Dios debo estar, cuando más lo debo buscar fuertemente en ayuno, en oración, en súplica. Y eso me ha ayudado también a madurar un poco más. Entonces ya a inicio de este año Dios me volvió a traer a Él, entendiendo que no se trata de que Dios me quite la prueba o de que Dios me deje sin proceso de dificultad, sino cómo me porto yo en la tribulación, de qué estoy hecha, ¿sí? De qué está hecha mi fe, de balde o de verdaderamente amor a Dios. Miren, ¡ay no! ¿Qué son esas orejitas? Entonces inicié otra vez en serio con el Señor Jesucristo en febrero de este año, en 2026. Empecé a volver a ver las prédicas. Ya me uní a las jornadas de evangelismo semanales que hacemos en la Plaza de Bolívar. De hecho, si tú me estás viendo eso, quiero que sepas que en la Plaza de Bolívar, por la gracia de Dios, estamos predicando su palabra todos los días a las 6 de la tarde. Para que vayas, para que invites a tus familiares, para que escuches palabra de Dios. Y ahí estoy caminando con el Señor Jesucristo. Sin duda me ha hecho madurar mucho. Ya tengo el hábito y la disciplina de leer su palabra diariamente. Un capítulo del Antiguo en la mañana, un capítulo del Nuevo en la noche, un capítulo del Antiguo y un capítulo del Nuevo. Esa es una forma sana que el Espíritu de Dios le enseñó a nuestro pastor Francisco y pues por supuesto ha sido increíble. O sea, te abre muchísimo el entendimiento espiritual, te da madurez espiritual, entiendes cómo es que se comportaban los verdaderos siervos de Dios, cómo es que era un sacerdocio realmente, como el Señor ordenaba. Y wow, es un aprendizaje impresionante. Pues hoy vamos caminando con el Señor Jesucristo, aprendiendo cada día más, dejándome exhortar. Amo la corrección de Dios. Dios te quiere corregir a ti hasta en la cosa que a uno le parece más insignificante por amor, porque Dios es un papá de amor y espera que como Él es santo, nosotros seamos santos. Por último, yo estoy muy agradecida con mi Señor por haberme permitido estar en un ministerio donde se predica el Evangelio de sana doctrina, en donde a un siervo de Dios no le importa complacerse ni congraciarse con las personas. De hecho, la opinión del hombre poco le importa, y le importa es la opinión de Dios, glorificar a Dios, engrandecerlo a Él. Eso es lo realmente importante y eso es muy, muy difícil de encontrar hoy en día, en donde la mayoría de iglesias son apóstatas, en donde te dicen, tranquilo, tú puedes fornicar, tú puedes recasarte, tú puedes hacer lo que quieras y no pasa nada. Mentiras del diablo. Gracias, Pastor Francisco. Dios siga multiplicándole a usted en vida, en conocimiento, en sabiduría, todo su esfuerzo, todo su amor al Señor Jesucristo. Glorifico a mi Dios por haberme puesto
en un ministerio en donde se siente el amor de Dios, en donde mis hermanos me han demostrado su amor y también yo he aprendido muchísimo de ellos. Muchas gracias por llegar hasta acá este video. Yo en realidad le oro a mi Padre que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Gloria al Señor Jesucristo. No se olviden que el Señor Jesucristo viene muy pronto, viene en breve. Y debemos guardar con celo el Evangelio del Señor Jesucristo, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos y vivir cada segundo como si el Señor Jesucristo ya estuviera a punto de venir. Por último, a la 1, a las 2 y a las 3, gloria al Señor Jesús. Aleluya.